5 de diciembre. San Sabas, abad de Palestina, 439-532. Vio Sabas la luz primera en Mutalasca, población cercana a Cesarea de Capadocia, el año 439. Obligado a su familia a mudar de residencia por exigirlo así el empleo del padre, que era oficial del ejército, quedó el niño bajo la tutela de un tío suyo, tutela que fue para él una verdadera tiranía, hasta tal punto que al cabo de algunos meses de malos tratos, viose obligado a huir de la casa de su tutor, yéndose a cobijar al amparo de otro de sus tíos. No necesitaba más para enconar los ánimos entre ambos deudos. La envidia brotó rápida en sus corazones, alimentada por la codicia de las cuantiosas riquezas del pupilo. Disgustó sobremanera al joven tan egoísta proceder de sus familiares, a quienes veía arrastrados por desenfrenada codicia en pos de los efímeros bienes terrenos. Y así, para poner rápido y eficaz remedio, resolvió renunciar a todas sus riquezas y buscar la paz de su alma en el silencio de apacible soledad. Marchóse pues en secreto y fue a llamar a la puerta de un monasterio cercano, donde se le recibió al instante con las más vivas muestras de júbilo, debido a la gran santidad de que daba pruebas. Pronto verían los monjes cuán acertada fuera su admisión. El aprendiz de religioso. Tan grande fue el ardor de Sabas durante su noviciado para adquirir las virtudes religiosas y perfeccionarse en ellas, que al cabo de muy poco tiempo igualó su humildad, obediencia, paciencia y sobre todo su mortificación a la de los religiosos más veteranos. No desperdiciaba ocasión alguna de amortiguar en sí todo resabio de su vida pasada. Cierto día, mientras trabajaba en la huerta, alzó los ojos y vio un manzano que parecía brindarle sus hermosos y sazonados frutos. Espontáneamente, levantó el brazo y llevó a la boca una fresquísima manzana. Mas presentósele al instante la triste escena del paraíso terrenal, que tantos males había acarreado al humano linaje. Reprimió su gula, arrepentido de aquella acción, y arrojó inmediatamente la manzana sin saborearla. Después de haber pasado 10 años ejercitándose en todas las virtudes, obtuvo de los superiores permiso para visitar los santuarios de Palestina y establecer allí su residencia. Empezó por abrazarse con la asperísima regla de San Pasarión en un convento de Jerusalén, mas al poco tiempo, molestado por las incesantes luchas doctrinales que había entre católicos y monofisitas, retiróse al desierto de Judá para vivir en compañía de San Eutimio, paladín de la ortodoxia. Este, empero, no le juzgó capaz de sobrellevar el rigor de las penitencias en la nueva vida, por razón de su corta edad, pues no contaba más que con 20 años, por lo cual el mismo San Eutimio le encaminó a otra casa de su religión dependiente de él, pero de regla un tanto más suave. Firme Sabas en su constante anhelo de escalar las cumbres de la perfección, pronto se convirtió en modelo acabado de todos sus compañeros, de tal modo que el superior del nuevo cenobio, llamado Teoctisto o Teotista, puso en él toda su confianza. Aconteció que uno de sus religiosos tuvo que trasladarse a Alejandría, llamado por urgentes y graves intereses, y Teoctisto eligió a Sabas para que acompañase a dicho religioso por entre los peligros del mundo, donde también a él le esperaba una dura prueba. Recorriendo cierto día las calles de una gran urbe, hallóse frente a frente con sus padres, los cuales, a pesar de los cambios que en su hijo habían operado 20 años de vida monástica, al instante le reconocieron. Su padre, sobre todo, comandante a la sazón de la cohorte isáurica, se sirvió de todo para obligar a Sabas a renunciar a la vida que llevaba y hacerle volver a casa, en donde le esperaban el más brillante porvenir. Mas nada consiguieron las súplicas,
las lágrimas ni las amenazas. Estaba decidido a hollar todas las riquezas, honores y placeres por seguir su vocación. Finalmente, no pudiendo aguantar más la triste escena que presenciaba, dijo con resolución a sus padres: ¿Queréis que abandone el servicio de Dios? Si los príncipes de la tierra castigan con tanta severidad a los desertores, ¿cuál no será el castigo a que yo me haga acreedor desertando de las filas del Rey de los cielos? Quedó el oficial desconcertado ante esta réplica de su hijo, cuya virtud y constancia admiró, y permitióle seguir el llamamiento divino después de haberse encomendado de todo corazón a sus oraciones. Permaneció Sabas bajo la dirección de San Teoctisto hasta los 30 años. Después, atormentado de continuo por la idea de aspirar a vida más perfecta, suplicó a San Eutimio que le permitiese retirarse a un desierto próximo para pasar allí la vida sin más compañía que Dios y las fieras del monte. En aquel escabroso lugar, considerando como perdido todo el tiempo pasado, principió la más austera penitencia, de cuyos rigores no era ni siquiera leve sombra a los precedentes. Sepultado en una reducida gruta, pasaba 5 días de la semana en oración y trabajos manuales continuos. Cada día confeccionaba 10 canastillas y el sábado llevaba las 50 al monasterio, donde pasaba el resto del día y todo el domingo en compañía de sus hermanos. Por la tarde tomaba los ramos de palmera necesarios para la tarea de la semana, y se volvía a su gruta a continuar con más extraordinario fervor su tan monótona como austera y santa vida. Desde entonces empezó San Eutimio a llamar a Sabas el joven anciano, y a tomarle por testigo y compañero de sus austeridades y penitencias. Fundación de la Laura de San Sabas. Después de la muerte de Eutimio, volvióse Sabas al desierto y eligió por residencia una colina coronada por una fortaleza ya derruida. En este tiempo tuvo que resistir las más encarnizadas acometidas del enemigo infernal. Divisó desde allí el torrente Cedrón que se desliza rápido hacia el mar Muerto, formando su lecho una pintoresca garganta en aquellos parajes. Allá se encaminó sin tardanza e instaló en su cueva verdadero mirador que dominaba la orilla izquierda del torrente. Iba por sus provisiones de boca a 2 leguas de distancia, y para subir hasta la caverna había atado una cuerda con nudos a una de las piedras de la misma. En esta espantosa soledad fue descubierto y pronto acudió a ella la muchedumbre, ávida de gozar del sublime espectáculo de tanta santidad. No podía él, por otra parte, negar a aquellas almas generosas los tesoros de sabiduría recibidos del cielo, así que, no obstante sus grandísimos deseos de completa soledad, recibiólos en su compañía. Tan rápidamente crecía el número de sus discípulos que al cabo de 5 años tuvieron que trasladarse a la orilla derecha del Cedrón y diseminarse por las numerosas grutas que bordeaban al torrente. Transformó en iglesia una vasta caverna cuya distribución interna semejaba una cruz. Un pasadizo secreto ponía en comunicación la capilla con la torre, construida encima para servir de defensa a la entrada. Venía a celebrar los sagrados misterios un sacerdote de las cercanías, pues era tan alto el concepto que Sabas tenía del sacerdocio que se juzgaba indigno de recibirlo. Iba en aumento de día en día el número de anacoretas que vivían bajo su dirección, en tal forma que ya contaban con 150 celdas y covachuelas abiertas a entre ambas orillas del torrente, y ojalá hubieran sido tan santos como numerosos, pero algunos de ellos no llegaban por desgracia al fervor. Quien encontraba demasiado exagerada su rigurosa austeridad, y quien tildaba de sobrada simplicidad y hasta de ignorancia la profunda humildad que había impedido al santo
recibir los sagrados órdenes. Quejáronse pues al patriarca de Jerusalén y suplicáronle que les diese otro superior menos severo y más experto. El patriarca Salustio, que no desconocía los méritos y la santidad de Sabas, simuló acceder a sus reclamaciones y ordenó al santo que se trasladase a Jerusalén con sus religiosos para tener con él una entrevista. Ignorante de lo sucedido, el siervo de Dios encaminóse a la ciudad santa al frente de su comunidad. En extremo satisfechos iban los descontentos por el camino, pues no había quien no diese por segura la deposición de Sabas. Pero no salieron de su asombro al ver que el patriarca le confería, en presencia de todos, los órdenes menores y más aún cuando vieron que acto seguido le ordenaba de sacerdote. Terminada la ceremonia, habló a la comunidad y dijo: «Aquí tenéis a vuestro Padre y Superior, elegido no por voluntad de los hombres, sino del mismo Dios. Al conferirle este sagrado ministerio, no hemos hecho más que secundar las inspiraciones del Espíritu Santo». Concluida la ceremonia, acompañóles personalmente Salustio a su monasterio y consagró con toda solemnidad la iglesia que el fundador había construido. Ejemplos edificantes de su vida. Al propio tiempo que el patriarca Salustio confiaba a su amigo San Teodosio el cuidado de cuantos religiosos vivían en comunidad, nombraba a San Sabas superior general de todos los anacoretas y solitarios de su diócesis. Sirvióse Dios a menudo de la estrecha amistad y concordia de estos dos santos para templar y moderar el excesivo personalismo que pudiera infiltrarse en su dirección. Sucedía alguna vez que un cenobita culpable era despachado o severamente reprendido por San Teodosio. Entonces acudía a Sabas, el cual, después de afearle sus culpas e imponerle la penitencia que juzgaba conveniente, se lo remitía ya del todo enmendado. Lo mismo hacía San Teodosio con los anacoretas, y así ambos trabajaban de común acuerdo en la satisfacción de las almas. No debe en ningún modo imaginarse a los santos y a los padres del yermo como seres huraños y con este cierto aire jansenista que con tanta frecuencia se les atribuye. Algún caso pudo darse de ello, pero por regla generalísima mostráronse humanos y comprensivos como manda la verdadera virtud. Hallándose un día Sabas dando cuenta de una importante misión a eminentes personalidades eclesiásticas, invitóle a comer el patriarca de Jerusalén. Asistía también San Teodosio. Narraba el padre de los anacoretas su viaje, sentado entre el patriarca y otro obispo, e iba comiendo de cuantos sus simpáticos y próximos comensales le servían. Al fin del banquete, díjole San Teodosio en tono de broma: «Parece, padre Sabas, que hay apetito, pues necesitáis 2 sirvientes». Por toda respuesta, el santo se echó a reír tan espontánea como inocentemente. Cierto día divisó, al caer la tarde, al hermano cocinero del monasterio, en el preciso momento en que éste arrojaba al cauce del torrente Cedrón una olla llena de habas. Había puesto por descuido aquel día doble ración y tiraba las sobrantes para no tener que servirlas de nuevo. El santo no se dio por enterado, pero se levantó por la noche y las recogió todas, pues el torrente estaba seco. Al día siguiente se puso él mismo a preparar el desayuno y después de haberlas limpiado bien, volvió a calentarlas y sazonarlas. Estando a la mesa preguntó al hermano cocinero: «¿Qué tal le parece el plato por mí preparado?». «Jamás lo he comido tan exquisito», respondió. Sin embargo, agregó con dulzura: «Es el que usted arrojó ayer tarde al torrente. Procure en adelante observar bien la pobreza». En cierta ocasión llegó el monasterio a carecer de pan hasta para celebrar el santo sacrificio. Es de advertir que en el rito griego se usa pan fermentado en la misa. Dirige el santo a Dios una fervorosa plegaria y acto seguido envía a Jerusalén
todas sus caballerías, las cuales al poco rato vuelven cargadas de víveres que almas buenas regalaban para los monjes. Destierro y repatriación. El creciente número de almas fervorosas que se iban reuniendo en torno suyo obligó a Sabas a levantar nuevos monasterios, llegando a fundar así, en cierto modo, una numerosa congregación. Fue, como otros muchos superiores de órdenes religiosas, un gran constructor de edificios, quizás el mayor que se haya conocido en Palestina. Fue también muy afortunado en sus empresas, no solo por sus excelentes dotes personales, sino por las cuantiosas limosnas que para ello recibía. Cerca de 1000 religiosos estaban bajo su dependencia inmediata, o de los superiores por él nombrados. Esto nos dice cómo serían sus dotes administrativos y de gobierno. Pero un exiguo grupo de religiosos, de ideas un tanto avanzadas, quiso sacudir la autoridad de Sabas, que desde algún tiempo soportaban con disgusto, y se mancomunaron para restar la autoridad y ver si, de este modo, conseguían que otros anacoretas abandonasen al santo. Tan decididos estaban a salir con su intento, que ya ni les hacía mella el temor de ser despedidos de la religión, a cuyo fundador tan descaradamente denigraban. Enterado Sabas de sus solapadas estratagemas, alejóse del lugar espontáneamente, exclamando: «Hay que combatir contra los demonios y no pelear con los hombres». Con tan noble solución, dábales un nuevo ejemplo de humildad, pero no supieron o no quisieron aprovecharlo los culpables. Retiróse, pues, a la región de Transjordania, a un lugar cercano al río Gádara, y fijó allí su morada en una cueva, donde quedó sumido en profundo sueño, rendido por el extremado cansancio. Era aquella cueva guarida de un león que no tardó mucho en regresar. Al ver dormido al inesperado huésped, tiróle blandamente el ribete de su túnica, como rogándole que le hiciera sitio o que saliese de su madriguera. Despertóse el santo tranquilamente, sin el menor sobresalto a la vista de la fiera, y empezó a entonar himnos en alabanza del Criador. Respetando el león la oración del religioso, salió en silencio de la cueva y esperó a la puerta a que el santo terminase, pero como la oración se prolongara demasiado, volvió a entrar la fiera de nuevo y a dar las mismas señales, tirándole mansamente de la túnica. Volvióse hacia el león Sabas y le dijo con dulzura: «En la gruta hay cabida para ambos, y juntos podemos vivir aquí, pero si te molesta mi compañía, búscate otra, pues yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto a ti te corresponde cederme el sitio». Pareció entender la fiera la observación de Sabas, salió de la guarida, alejóse del lugar, y como si le hubiera cedido la plaza, no volvió por aquel sitio. A la vuelta de varios años, determinó Sabas volver a Jerusalén para asistir a las fiestas de la dedicación del Santo Sepulcro. Como los revoltosos hubieran divulgado el rumor de que el santo había sido devorado por las fieras, los monjes todos habían suplicado encarecidamente al patriarca les nombrase otro en su lugar. El prelado contestó tranquilizándolos y ordenándoles al mismo tiempo que abandonasen la laura los que estaban decididos a mantener la rebeldía contra su fundador. Así fue, porque al dar el mismo Sabas pública lectura de la carta patriarcal, se retiraron, negando la obediencia, unos 60 monjes. Andando el tiempo y conmovidos por los paternales consejos de su superior, entraron de nuevo por el camino del deber, arrepentidos y determinados a enmendarse. Luchas en pro de la ortodoxia. Una vez nombrado por el patriarca de Jerusalén, superior de todos los eremitas de Palestina, elevó de acuerdo con su amigo San Teodosio una petición al emperador Anastasio I, y acto seguido se encaminó a Constantinopla para lograr la abolición de los gravámenes que la codicia romana les había impuesto, lo que consiguió plenamente. No era este el único asunto que le había llevado a la capital bizantina.
A decir verdad, ni era siquiera el principal. Hacía algún tiempo que el patriarca de Jerusalén se veía amenazado por un decreto imperial que le condenaba al destierro, pues el mismo emperador era partidario y protector de los heresiarcas, por lo cual Salustio envió Sabas al frente de una comisión de abades para que intercedieran en su favor ante el soberano. Recibidos en audiencia por el monarca, adelantáronse los abades a Sabas en la exposición de sus reclamaciones, más o menos interesadas todas ellas. Mientras tanto, Sabas guardaba el más profundo silencio. Admirado el emperador de aquella indiferencia, le interrogó: «¿Y vos, venerable anciano, no tenéis ninguna petición que formular? ¿Cuál es el fin de vuestro viaje?» «El fin que me ha traído», respondió humildemente el santo Anacoreta, «es suplicaros en nombre del pueblo de Jerusalén, y muy en especial de su augusto patriarca, que hagáis cuanto sea posible para que la paz vuelva a reinar en la iglesia de Palestina, para que todos, obispos y monjes, podamos libre y sosegadamente rogar noche y día por la eterna salvación de vuestra imperial majestad». Anastasio los despidió con promesas bastante ambiguas y entregó a Sabas 1000 áureos para subvenir a las necesidades de sus monasterios. Precipitáronse los acontecimientos, como se podía entrever por la vaguedad de la respuesta imperial a los comisionados. Antes que Sabas llegase a su monasterio, tomaban uno en pos de otro, por orden del emperador, los obispos fieles, el camino del destierro. El mismo patriarca, violentamente depuesto, era confinado al fuerte de Ela, que domina las costas del Mar Rojo. El sucesor de Salustio simuló acatar las disposiciones de Anastasio I, hasta que Sabas, no pudiendo aguantar aquella intromisión política en los asuntos eclesiásticos, reunió a 10.000 monjes y proclamó a la faz del mundo que las decisiones dogmáticas de la Iglesia son inmutables y que los cristianos, en materia de religión, no debían inclinarse ante los caprichos de la autoridad civil. Tales proclamas dejaron pasmado al emperador, que se creía como omnímodo poder en todos los órdenes. Su primer impulso fue expulsar al siervo de Dios que se permitía contravenir de tal modo sus mandatos, pero en esto reuniéronse de nuevo los monjes y Sabas junto con San Teodosio dirigieron al monarca, en nombre de la asamblea, una carta modelo de firmeza y caballerosidad. Con el advenimiento al trono de Justino I, renació la paz en la Iglesia y en toda Palestina, que se hallaba agitadísima desde hacía mucho tiempo. 12 años más tarde, en el reinado de Justiniano, el alzamiento general de los samaritanos atrajo sobre Palestina la más terrible de las venganzas, en la que hubieron de sufrir los cristianos tanto como los insurrectos. Por segunda vez, el santo anciano Sabas, contaba a la sazón 90 años, emprendió el camino de Constantinopla para apaciguar al emperador. Este le recibió con el mayor cariño y deferencia, le obligó a que le bendijese a él juntamente con su esposa y concedióle mucho más de lo que pedía. Plácida muerte. Ya durante su estancia en Constantinopla, veía Sabas acercarse el fin de su peregrinación en este mundo. Así es que, tan pronto como hubo despachado los asuntos que a la capital le llevaran, apresuró la vuelta, dio cuenta de sus gestiones al patriarca de Jerusalén y volvióse a su Laura. A los pocos días de su llegada, cayó enfermo de gravedad. El patriarca fue a visitarle, y al ver su extremada pobreza y la carencia absoluta de comodidades y medicamentos, hízolo llevar a su propio palacio. Sufriólo el santo por obediencia, pero a los pocos días, viendo inminentemente su muerte, suplicó, con los ojos arrasados en lágrimas, que le trasladasen a su querida Laura, donde ansiaba morir. En efecto, allí descansó, rodeado de todos sus hijos, el 5 de diciembre de 532, a los 94 años de edad. Honró el Señor su sepulcro
con muchísimos milagros, y su memoria fue muy venerada en el Oriente largo tiempo después de su tránsito. Sus reliquias llevadas más tarde a Venecia son objeto de fervoroso culto.